Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A principios del siglo XX, en los salones de Santiago, dos hermanas desafiaban los límites entre el mundo visible y el invisible. Jimena y Carmen Morla Lynch, hijas de un diplomático, protagonizaron sesiones espiritistas que escandalizaron a la sociedad conservadora de la época. Movían objetos sin tocarlos, se comunicaban con espíritus, y sus capacidades de medium fueron incluso documentadas por la escritora Inés Echeverría Iris en sus memorias. Hoy, más de un siglo después, estas hermanas medium vuelven a cobrar vida en las páginas de una novela de terror que ha capturado la atención de los lectores. ¿Qué tiene el terror para mantenernos atrapados? ¿Por qué lo fantástico y lo sobrenatural nos siguen fascinando en pleno siglo XXI? Vamos a conversar sobre el boom actual de la literatura de miedo, el lugar del terror en la cultura chilena y cómo los casos reales se transforman en una ficción escalofriante. Nuestro invitado es Jesús Diamantino, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, crítico literario y autor de Medium, su nueva novela publicada por Zigzag, que conjuga supersticiones, espiritismo, miedos profundos en una trama de suspenso imparable. Hola Jesús, qué gusto tenerte aquí en la hora del museo para conversar de temas que nos dan un poquito de miedo, de terror, como lo hemos hecho en otra ocasión aquí en este espacio, y hoy para hablar de tu último libro, así que bienvenido. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en La Hora del Museo podcast. Jesús, bueno, quiero que vamos un poco atrás, por si algunos no nos escucharon cuando hablamos de Demoníaco, de estas cintas que a mí me recordaban cuando yo era chica y había dado vuelta el cassette de la Xuxa. El Diablo es Magnífico. El Diablo es Magnífico, que había sido mi experiencia más cercana a escuchar cintas con mensajes extraños. Y ahora nos encontramos para conversar de Medium, que también tiene bases en la realidad, en historias reales. Pero vamos a conversar primero del género del terror, porque yo siento que hoy en Chile estamos viviendo un cierto boom del terror, o tal vez es la literatura mundial. Antes solo, no sé, teníamos como Stephen King, el gran superventa, el que además escribía las películas de terror. ¿Cómo lo ves tú este panorama de la literatura de terror aquí en Chile y el mundo? Sí, yo creo que tienes toda la razón, Rocío. Hoy en día estamos viviendo un fenómeno que podríamos denominar como de relevancia del horror, ¿no? Hoy día el horror se ha transformado en una especie de metáfora cultural, social, que los escritores estamos utilizando con mucha fascinación. Y también esto no sería posible sin que los lectores también se vieran interesados. O sea, hay muchos lectores que están interesados en el terror como una forma, como un género que habla mucho de las contradicciones sociales, de los cambios socioculturales, y creo que estamos viviendo tiempos terroríficos en donde el terror de alguna manera nos ayuda a entenderlo. Me queda dando vuelta esto, que estamos viviendo tiempos terroríficos. Hoy día mucho de apocalipsis, por ejemplo. Harto zombie, harto fin del mundo, harta escasez de lo que sea. Claro. Es uno de los grandes temas del terror, que es esta pulsión apocalíptica, especialmente después de la pandemia. Pero antes de la pandemia del COVID, en el 2018, 2019, ya el terror estaba en un terreno, ya había comenzado esta curva ya de ascenso del terror, especialmente con escritores latinoamericanos, que eso es bien interesante. Escritores como, si pensamos, no sé, en España, que en España se cultiva, pero hace ya mucho tiempo, pero en España tenemos también una gran editorial,
¿no? Que eso quería destacar, que yo creo que es muy importante señalar que en lengua española, por ejemplo, la editorial Valdemar fue una editorial que desde el 2000 hacia adelante comenzó a difundir el terror clásico y también a publicar y a traducir escritores que no se habían traducido antes. Entonces, una editorial también muy hondera, muy pop, que empezó también a extenderse. Pero junto con esto, también escritores latinoamericanos como nuestro Francisco Ortega acá en Chile, Mariana Enríquez en Argentina, y un montón de otros escritores en otras latitudes que comienzan, ¿no? a explorar el terror como una forma social muy fuerte. Después de la pandemia, por ejemplo, Agustina Basterrica, Luciano Lamberti, comienzan a configurar el imaginario del horror como estos imaginarios apocalípticos, como tú dices, ¿no? Agustina Basterrica, por ejemplo, con Cadáver Exquisito, ¿no? Donde imagina, ¿cierto?, un futuro en que existe el canibalismo institucional, ¿ya? Entonces eso es bien, bien interesante ante la escasez de recursos. Y yo creo que, claro, que el terror, y especialmente en Chile, eso me gusta mucho, el terror especialmente en Chile también está retomando muchos mitos, muchos elementos del folclore local y lo comienza a reconfigurar para mostrar cosas nuevas y hablar de nuestra memoria, hablar de nuestra identidad, en fin. Ahora que mencionas eso, hasta con el folclore, antes siempre uno, no sé, yo me acuerdo de mi abuela que siempre tenía cuentos que donde se iluminaba podía haber un tesoro o podía haber un cadáver enterrado, como que era parte de los relatos que uno recibía. Hoy día como que, bueno, hoy día a lo mejor se está retomando, pero yo nunca he contado a mis hijos nada que tenga que ver con terror. Como que esos cuentos de campo y toda esa dimensión que no se podía explicar fue perdiendo un espacio dentro de nuestros relatos. Sí, sin duda, o sea, tienes toda la razón, Rocío, porque en Chile particularmente, durante, yo diría, no sé, desde los años 60 o incluso antes de eso, el folclore, el imaginario folclórico, era visto más bien como un espacio asociado a las zonas rurales principalmente en Chile. Bueno, en toda Latinoamérica sí, pero en Chile en particular, ¿cierto? Poco a poco el imaginario folclórico se fue transformando en un imaginario más bien neoliberal, en el sentido de que es un imaginario turístico. Cuando alguien va a Chiloé, ¿cierto? Va pensando en conocer a los brujos de Chiloé, el imaginario, todos los monstruos, todas las criaturas de folclore de Chiloé, pero más bien como una visita turística, ¿me entiendes? Entonces, todo este imaginario folclórico está renegado a los espacios más, por decirlo entre comillas, ¿no? A los espacios marginados de los procesos de modernización, que son las zonas rurales. No obstante, ahora eso ha cambiado mucho, ¿no? Novelas como Salisbury, por ejemplo, de Francisco Ortega. También estoy pensando ahora recientemente en Los Brujos del Fin del Mundo, de Esa te Miguel iba a Granada, mencionar yo. ¿no? Claro, que están tomando, ¿no? estos imaginarios folclóricos y los están relevando. Y eso, y de alguna manera yo también me subo al buque, ¿no? Con mi propia literatura. Yo creo que es más bien una intención generacional, puede ser. No he ahondado mucho en eso, como en una introspección creativa, pero claro, ahora el folclore está teniendo una relevancia muy importante y sabes que es muy irónico, ¿no? Es muy irónico que el folclore se ha visto como algo un poco ajeno a los procesos de modernización, porque nuestra literatura está marcada por el folclore, o sea, desde Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, pasando por los cuentos brujeriles de Marta Brunet, el mismo Roberto Bolaño con Nocturno de Chile, El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, o sea, está repleto, ¿no? de folclore, está repleto de imaginario folclórico. Entonces lo que hay ahora es un interés en explorar aquellas dimensiones que por mucho tiempo no fueron exploradas. ¿Por qué razón? Porque hay también una hegemonía, ¿no? Una hegemonía realista, la hegemonía social, que cobra gran relevancia, por supuesto, y se entiende durante la dictadura y postdictadura, ¿no?
donde, claro, se buscaba utilizar el arte como una herramienta de resistencia, como una herramienta de denuncia, como una herramienta, ¿no? de pervivencia del arte en dictadura. Y claro, el realismo era el mejor escenario, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado, sin duda. Bueno, aprovechando, ¿no? Tu beta de profe, de académico, en todo lo que tiene que ver con literatura, todo lo fantástico, y antes de que ya entremos de lleno en Medium, hay también otra corriente que está muy de moda, que es el true crime. Entonces aquí, ¿cómo el terror envuelve todo esto o son diferentes? Así como para hacernos una película de estos géneros literarios, de esta rama de la literatura que vemos hoy que está floreciendo y que veo yo que está floreciendo el hábito de la lectura, y eso es lo que más me encanta. Claro, yo creo que está muy relacionado. Yo creo que el true crime ahora está teniendo mucha relevancia porque no hay nada más terrorífico que la realidad. Entonces, el true crime lo que hace es golpearnos en la cara, ¿cierto? Con casos y situaciones, ¿cierto? De personas, de asesinos seriales, psicópatas, criminales, que han hecho actos terribles. Pero fíjate que detrás del true crime como no sé, como recurso documental en Netflix, en las plataformas que están de moda, fíjate que también hay una narrativa, ¿no? También, ¿cierto? Se toman casos y se estructuran a partir de una narrativa muy consciente con un guión. Entonces, yo me atrevería a decir que detrás del true crime, ¿cierto? Y la forma en que se mediatiza, también hay un recurso literario, porque hay un guión, hay una forma, ¿cierto?, de narrarlo para acercarnos, ¿cierto?, a ese fenómeno de manera también hasta cierto punto ficcional. Yo creo, como amante del cine, yo creo también que el documental no es del todo un género de no ficción. Yo creo que sí es ficción en cuanto a que también se toman decisiones creativas y narrativas que todo, no sé, por ejemplo, si tú quieres contar un crimen y yo quiero contar el mismo crimen, nuestras perspectivas van a ser distintas. Por ejemplo, entonces también hay decisiones creativas detrás de eso. Pero yo creo que ahora, en la actualidad, hay una exacerbación del morbo detrás, por ejemplo, de la pandemia. Recuerdo que una vez, Rocío, estuvimos conversando con Mariana Enríquez, con Armando Roselot también, escritor de ciencia ficción chileno, quien muy, muy bueno y lo recomiendo harto. Estábamos en un conversatorio que era en el Festival de Autores, y era online, por supuesto. Entonces, hablábamos cuál sería el nuevo terror, el que viene después de la pandemia. Y la verdad, todos coincidíamos que el terror que viene después de la pandemia no es el terror pandémico, porque ese ya existía antes. Claro. Películas como Exterminio, por ejemplo, y un montón de imaginarios, como tú dices. Películas, hasta que ocurrió. Claro, Guerra Mundial Z, que es la adaptación de una novela también en fin, o sea, antes ya existía el imaginario apocalíptico, pero una vez que el apocalipsis, ¿cierto?, nos golpea, ¿ya? Después de eso ya no existen ficciones estrictamente apocalípticas. Lo que existe ahora, ¿cierto?, es de alguna manera lidiar con el trauma de la pandemia, como por ejemplo el encierro. Fíjate que ahora la literatura de terror y la literatura de terror y el cine de terror está muy enfocado en la cotidianidad, en el horror de espacios cotidianos, de espacios herméticos, de la profundidad familiar, por ejemplo, ¿no? De la idea, ¿cierto?, de que el horror está en el barrio, el horror está en la casa, el horror está, ¿cierto?, cercano en un familiar, en un amigo, y eso es una respuesta, ¿cierto?, a este eco traumático del enfermo de COVID, que puede ser cualquier persona muy cercana, muy querida, y que nos puede contagiar y eventualmente, en el peor de los casos, matar. Entonces, el true crime tiene que ver mucho con eso. El surgimiento del true crime post pandemia es un ahondamiento también en los espacios cotidianos, familiares, íntimos, en donde ocurren crímenes atroces, ¿cierto? Sin que nosotros nos demos cuenta, porque nuestro vecino, nuestra vecina, Claro. ¿cierto? O nuestros amigos, ¿cierto?, escondían secretos terribles. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el terror en ese sentido, Rocío. Ya me dio miedito. Bueno, hay tanto que uno pudiera conversar de lo que está pasando. Se me vienen miles de ideas a la cabeza, de lo que he visto además últimamente en el cine, que justamente va a esto que tú decías, que a veces las personas más cercanas
pudieran ser así un asesino serial, o también este miedo a tener que quedarse mucho tiempo encerrado, el tener búnker con cosas. Bueno, en fin, adentrémonos en Medium. Yo leía además todos los comentarios en Goodreads, se llama, creo. Sí. No me sé bien el nombre de la página. Buenísimos comentarios, por supuesto, que uno se devora el libro. Y está basado en hechos reales. Entonces, vámonos para allá. ¿Cómo fue esta investigación? ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir Medium? Bueno, Medium es una novela, de todas las novelas, es mi cuarta novela, de todas las novelas es mi novela más íntima, puedo decirlo así. ¿Y a qué me refiero con esto de una novela íntima? Me refiero a la idea de que es una novela es una novela de personajes principalmente. Es una novela, ¿cierto?, en donde me meto de manera muy potente en la psicología y las vivencias de los personajes. Entonces, yo siempre quise escribir, Rocío, desde que empecé con este tema de la literatura de terror, siempre quise escribir una historia de fantasmas, siempre. Entonces, porque es un subgénero del terror que a mí me encanta las casas embrujadas, me encanta todo el mundo fantasmagórico, desde las novelas góticas hasta, qué sé yo, La maldición de Hill House, ¿no? Me encantan. Y ¿Has visto siempre quise fantasmas hacer... alguna vez a todo esto? No sé, puede Buena venir por pregunta. ahí el gusto, ¿no? Sí, claro, mira, no he visto fantasmas, pero sí he experimentado cosas, hay cosas tanto en el ámbito privado como en el ámbito, digamos, con más personas. Ahí te cuento algo que que guarda relación con Medium, que es súper importante, pero la investigación de Medium, ¿cierto? Yo me basé en dos cosas para investigar. Primero me basé en todo lo relacionado con lo ficcional. Por ejemplo, empecé a leer mucha literatura de fantasmas nuevamente, fantasmas clásicos, la configuración del fantasma, cómo entendemos al fantasma y cómo representarlo de manera muy realista y a lo mejor de manera, digamos, más impactante que que otras historias. Y por otro lado, ¿cierto? Empecé a investigar mucho sobre el mundo criminal, ¿no? El mundo criminal y la psiquis criminal. Partiendo con Edgar Allan Poe, por ejemplo, con relatos como el gato negro o El corazón delator, por ejemplo, y en donde se ahonda, digamos, en esta psiquis, en donde los asesinos relatan sus crímenes, pero al mismo tiempo los justifican de manera muy demencial, así una cuestión muy enferma. Y empecé a ver todo tipo de películas, a leer todo tipo de literatura, y luego, ¿cierto?, me lancé a lo real, ¿ya? Y eso es lo que me da más susto, porque empecé a investigar acerca de las medium, ¿cierto? Yo ya conocía algo, porque ahí me encanta el tema de los fantasmas y siempre lo he investigado hace harto tiempo. Pero el tema de las medium, yo quise llegar, ¿cierto?, a cómo se configura las medium hoy en día. Entonces, pasamos, por ejemplo, pasé por la idea, ¿cierto?, de la medium clásica, ¿no? La medium del siglo XIX, que se junta, ¿cierto?, en una mesa, invocan a los muertos, la típico así, ya, si aquí hay un familiar que golpee 2 veces, como lo típico, ¿no? Que Me, todo era fraude. Perdón, aquí un paréntesis, pero justo yo te iba a preguntar eso, ¿qué se entiende por medium? Porque hay gente que es más Sí, escéptica o más científica o más qué sé yo, y como que claro. mete a todo en un mismo saco. Claro, sí, no, muy buena pregunta. Los medium, las medium principalmente son mujeres, también hay hombres, pero principalmente son mujeres. Las medium son personas que son capaces de transformarse en vehículos de lo sobrenatural. Las medium lo que hacen es prestar sus cuerpos o abrir sus cuerpos metafóricamente y sus propias conciencias como recipientes para los muertos. ¿Qué significa esto? Que las medium entran en un estado de trance en el cual, ¿cierto?, ellas dejan su cuerpo a merced, ¿cierto?, de los espíritus, y los espíritus toman posesión de ellas. Lo interesante de las medium es que las medium se relaciona también con la posesión demoníaca bíblica, ¿ya? Con la idea, ¿cierto?, de que las mediums se transforman en un vehículo que ellas aceptan abrir para que una entidad desconocida y sobrenatural tome posesión de ellas y se comunique con los vivos. Por lo tanto, las mediums, ¿cierto?, en todas sus formas,
en todos sus aspectos, ¿cierto? Representa eso, un vehículo de comunicación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces, como te decía, en el caso de mi novela, yo exploré, investigué mucho sobre las medium tradicionales. Llegué también, ¿cierto?, a las figuras chilenas que a mí me gustaron mucho, la de Carla y Jimena Morla, que eran dos mujeres, ¿no?, que no solamente eran llamadas medium, sino que también eran activistas culturales. Ellas realizaban tertulias culturales, Claro. eran escritoras. Eran súper cool para la época, ¿no? Sí, Yo sí, recuerdo totalmente. hace hartos años aquí en este programa, cuando estábamos en la Radio Sach, que entrevistaba, creo que era Wenceslao Díaz, que recopiló los diarios de las hermanas Morla Claro, y destacaba ahí que, claro, escribían poesía, también pintaban. Yo no exacto, conocía tanto esta faceta que quiero que tú nos compartas. Ahora sí que ya no me tomar claro, la cuchara claro, de medium. claro. Fíjate que en realidad, ¿cierto? La faceta espiritista, ¿no? Por decirlo así, de estas dos mujeres, fue retratada por otros, por otros testimonios de la época que asistían a estas tertulias, y ellos lo que hacían era invocar a los muertos, hablaban con los muertos y hacían todas las labores espiritistas, ¿cierto? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque el espiritismo fue una corriente pseudocientífica que circuló mucho, ¿cierto?, en los círculos aristocráticos y burgueses, tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces, también hay mucho, ¿cierto?, de un componente social detrás del gusto por el espiritismo o las sesiones espiritistas, porque también eran instancias sociales que demostraban estatus social, porque no todos podían asistir a las sesiones espiritistas, porque se pagaban, ¿cierto? Y las personas que decían tener dones espiritistas, por lo general, eran personas que venían de la burguesía o de la aristocracia, ¿no? Herederos de la aristocracia. Entonces era una cuestión muy de clase, y eso era muy interesante. Entonces estas dos hermanas, Carla y Jimena, ¿cierto?, al pertenecer a una élite intelectual de la época, también se sumaron a esta moda del espiritismo, ¿ya? Porque fue una moda muy potente. Una moda no solamente en la praxis, en la práctica, sino también una moda intelectual, porque ellas también escribían artículos sobre espiritismo. Ellas discutían, reflexionaban, ¿cierto?, sobre el espiritismo. Perdón, no sé si escribían en estricto rigor, pero sí discutían, ¿cierto?, sobre el ámbito espiritista, influenciadas por Kardec, ¿cierto? Y el famoso libro de los espíritus. Habían asociaciones espiritistas en Chile también, donde se discutía el espiritismo como una forma de conocimiento pseudocientífico. Entonces, ellas se plegaban a esta moda. Lo que yo extraje de ellas, ¿cierto?, era la idea, ¿cierto?, del espiritismo, que está ligado también al mundo intelectual, porque mi protagonista de Medium, que es Jade, es una muchacha de 25 años, una mujer trans, que lee mucho, ¿ya? Y su conexión con lo espiritual tiene que ver mucho también con su sensibilidad artística ante la lectura, ante la música. Entonces ahí hay algo que extraje de ahí. Y otra cosa importante del espiritismo es el mundo del secreto, es el mundo, ¿cierto?, de la sesión íntima, porque los espiritistas, y en este caso las medium, tenían una conexión directa, ¿cierto?, con experiencias muy personales de las personas que iban a solicitar ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, desde quiero hablar con mi esposo o mi esposa que murió, a quiero saber acerca de una herencia, o quiero saber acerca de no sé, la persona que era mi socio murió y nos firmó unos papeles, ¿cachai? Entonces al final las medios se metían en cuestiones súper íntimas, ¿cachai? Entonces también eso era bien interesante, y eso me gustó mucho. Mi novela tiene mucho ese componente del secreto, de la intimidad, del mundo privado de los personajes, y eso es algo que me inspiró harto. Y por último, ¿cierto? Otra cosa, la diferencia de mis medium, las medium que creé con mi imaginación, es que también mis medium tienen todos los elementos también de las creencias latinoamericanas,
por ejemplo, de las creencias de la cultura yoruba, cubana, afroamericana, haitiana. Entonces, en el fondo, lo que quise mostrar fue un sincretismo real de lo que son las creencias, ¿cierto?, de las mediums o los espiritistas actuales. Sí, porque no es algo, bueno, hablamos del siglo XIX, principio del siglo XX, las hermanas Morla que están en esa época, como que hubo una moda, como tú decías, que era como también bien socialité juntarse Exacto. a estas sesiones de espiritismo, pero sigue existiendo en el día a día. Yo al principio cuando vi tu libro me imaginaba de repente, yo hace rato que no pongo un noticiero, pero que entrevistaban a una medium, por ejemplo, o canalizadora, no sé cuál es la diferencia hoy día, si es lo mismo o no, para que dijera dónde podía estar un cuerpo, por ejemplo. Entonces, mencionabas, por ejemplo, el caso de las hermanas Morla, pero también me imagino que habrás tomado mucho de lo que pasa hoy día en nuestro país, que siguen, o yo veo de repente letreros pegados en los postes de luz. No sé si has participado a lo mejor de una sesión así. Oye, qué bacán lo que me dijiste, Rocío, porque la idea de la novela surge de un folletito que encontré cuando una vez que fui al Bio Bio, yo voy harto al Persa Bio Bio, y una vez encontré un folletito de una medium que ofrecía de todo, así, o sea, incluso con devolución, si es que tú, por ejemplo, no encontrabas el amor de tu vida. O sea, garantizado el servicio. Garantizado el éxito. Y sabes que ese folletito lo guardé en la billetera, lo tuve harto tiempo y yo dije, chuta, me encantaría hacer un cuento en relación, primero era una idea de cuento y después poco a poco fue con la idea de la novela. De hecho, una de las medium que se llama Portia, que ella trabaja en Franklin en una dirección específica y ella ofrece sus servicios también a la gente que llega a oídas, porque lo bacán de las medium que no todas, porque sabemos que en redes sociales está, pero repleto, ¿cierto?, de medium, en fin. Pero las medium tradicionales, las que son más de, qué sé yo, que de alguna manera ven esta actividad como el secreto de la sesión, la intimidad, ellas reparten folletos, ¿cierto? Y hay folletos en donde... Entonces, esa idea me encantó. Y por eso la entrada que hice fue justamente por lo que tú dices. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Ahí están en nuestro cotidiano y son cosas que todavía con inteligencia artificial, todo lo que uno obtenga como para corroborar, sigue, hay una dimensión en nuestra muerte, en nuestra mente o en nuestra forma de vivir a la que aún le damos espacio a este tipo de servicios o de lo fantástico, lo sobrenatural, lo que no se puede explicar. Todavía está ahí. Yo tengo aquí una pregunta, no sé si se puede contar un poco del libro, o lo dejo ahí como para conversarlo. Siempre me he preguntado qué hacen estas personas con toda la información que reciben, porque en tu libro es una información terrible, ¿no? Sí. Asesinatos, cosas. Entonces, ¿cómo pueden seguir viviendo con toda esta información que a veces manejan o con toda esta intimidad o con todos estos secretos que tú mencionabas? Claro, es súper interesante, Rocío, porque esta idea de la intimidad y el secretismo tiene que ver mucho con las sesiones, por ejemplo, con un psicólogo o incluso con la labor sacerdotal, que guarda relación con la idea de la confesión, ¿no? La confesión es también una instancia espiritual y yo creo que se relaciona con eso. Ahora, lo interesante es que cuando... en una de estas sesiones de la novela, sin dar mayores spoilers, pero el libro comienza así, en una de estas sesiones cotidianas que uno, de las que va porque va, ¿cierto? Como la medium que está ahí a la vuelta de la esquina, y yo digo, ya, ¿sabes qué? Igual voy a ver qué. Bueno, ahí pasa algo terrible, porque las voces que supuestamente tenían que, o mejor dicho, el muerto que supuestamente se tenía que comunicar no se comunica y se comunican otras voces, ¿cierto? Dando cuenta de algo horrible, que son huellas, ¿cierto? De crímenes atroces de un asesino serial. Y ahí comienza todo. La verdad es que desconozco qué hacen ellas con esto, ¿ya? Me da la impresión que tiene que ver más con la idea de mantener este secreto y ver qué hago con este secreto ayudando a las personas. Las medium de mi novela son medium que ayudan, son medium que tienen esta
esta pulsión, ¿cierto?, solidaria. Y claro, pues la búsqueda del asesino serial que aparece en mi novela es una búsqueda en función de eso, ¿no? De querer hacer algo. Yo no puedo dejar impune, ellas no pueden dejar impune, ¿cierto?, a un asesino, ¿cierto?, que ha matado muchas mujeres y que ahora las mujeres claman justicia. Y además, bueno, con el peso psicológico de enterarse de todo eso que a veces no queremos saber de ese lado de los seres humanos. Claro, claro, sin duda. Y es la maldad. Yo Sí. siempre lo he dicho en entrevistas, en todos lados, que a mí, más que me obsesione un monstruo, o cierto monstruo en particular en mi literatura, como autor de literatura de terror, a mí me fascina el tema, tratarlo, no es que me guste, pero me fascina tratar el tema de la maldad en todas sus formas, ¿ya? La idea, ¿cierto?, de la deshumanización, de reflexionar, ¿cierto?, por qué existen acciones tan horribles y tan terribles para dañar a otros. O sea, la maldad es una construcción social o la maldad, ¿cierto?, o se nace con el germen de la maldad. Entonces, algo que también ahí insinúo en la figura del asesino, que un asesino que comete crímenes atroces. Hay un capítulo del libro, que es el capítulo 3, en donde se revela quién es el asesino, al tiro, se revela al tiro quién es el asesino y los crímenes, y ahí hay un crimen que es su primer asesinato, que a mí me costó mucho, digamos, escribirlo, porque también me basé en muchos casos de crímenes y asesinatos del mundo local, muy mea culpa, ¿no? A mí me encanta mea culpa y no sé, los crímenes del psicópata de alto auspicio, ¿cierto? Fue para mí aunque sé que suena muy feo decirlo, pero fue un referente para poder crear esta historia también. Y otra cosa que también tiene este asesino, o entre comillas los asesinos que pueden ser que aparezcan en la novela, es que también está la cultura incel, que a mí también me ha impactado mucho. La cultura incel es un incel es un hombre que está metido en internet, ¿cierto? Participa en foros y desarrolla poco a poco un odio supuestamente justificado por las mujeres. Y a través de sus actividades en la red, en la web, a través de foros, a través de... comienzan, ¿no?, a cimentar un odio hacia las mujeres porque son hombres que se creen despreciados y se genera en Internet. Y esto, ¿cierto?, como tú sabes, Rocío, ha generado, no sé, pues desde crímenes terribles de personas que han decidido, ¿cierto?, hacer tiroteos, personas que han matado mujeres, personas que se creen activistas, ¿cierto?, de una especie no sé, de una tendencia que es terrible, que se ha acrecentado con las redes sociales. Entonces, mi novela también tiene mucho de eso, ¿no? No es solo el asesino que mata por seguir esta pulsión perversa, como decía Edgar Allan Poe, el demonio de la perversidad que todos llevamos dentro, sino que también esta perversidad se alimenta en determinados contextos, como es Internet, ¿no? Y el descontrol absoluto que hay ahí. Bueno, Internet, hoy día hay una serie de crímenes, bueno, muy actuales, esto que me hace pensar en Stieg Larsson y su trilogía Millennium y los hombres que no amaban a las mujeres, odiaban a las mujeres desde ahí, ¿no? Pues, apunté eso, yo no sabía que existía esto ya configurado del incel. Jesús, nos queda poquísimo tiempo. Todo esto me hace pensar, además, aquí un dato, a lo mejor ya lo leíste, estaba leyendo un medio, un periódico de Estados Unidos, una investigación que decía que en una localidad cerca de Seattle, que probablemente el arsénico y el plomo habían generado ahí muchos asesinos en serie en una localidad puntual. Así que hay un tema para investigar también cómo estas sustancias químicas afectan el cerebro y se da, Claro, bueno, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que tenemos los casos más conocidos de asesinos claro. seriales. ¿En qué estás trabajando ahora o qué temas estás indagando? ¿Para dónde te está llevando lo fantástico, el terror para los próximos pasos? Bueno, afortunadamente tengo varios proyectos que se vienen. Estoy ya trabajando ahí, no puedo hablar mucho, lamentablemente, por temas de contrato, pero
pero estoy trabajando, claro, en un nuevo proyecto de terror que es muy diferente a todo lo que he hecho, muy, muy distinto. Y estoy también trabajando en, a lo mejor ahí, mira, dar ciertas luces. Estoy también escribiendo un libro que se va a publicar el próximo año, y es un libro sobre historia del horror, ¿no? O una forma de entender el horror. Es un texto de divulgación, ensayístico, ¿cierto? En donde todos estos temas interesantes que estamos conversando ahora, de tantas entrevistas, diálogos, como que finalmente con mi editor llegamos ya. ¿Por qué no hacemos un libro sobre el terror, pero como ensayo, ¿no? ¿A qué le tememos los chilenos? Qué ¿Cómo ha bueno. evolucionado? Así que por ahí se viene ya pronto el próximo año. Lo vamos a estar esperando porque es tremendo tema y a todos nos atrae el terror. No hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. Siempre queremos saber un poco más. Jesús, muchas gracias por esta conversación. Lo pasamos muy bien y además aprendí mucho y me quedo con hartas cositas para ir a indagar y por supuesto disfrutar tu libro Medium. Muchas gracias, Rocío. Aprovecho de recomendar mi novela, que ya está disponible en librerías de todo el país. Y también recomendar, aparte de Medium, la reedición de Los que susurran bajo la tierra, que es mi primera novela, también por Zigzag, que viene con material inédito, una novela de vampiros y fantasmas. Así que qué mejor dueto que este para que ahí lo busquen. Así que muchas gracias, Rocío, por tu invitación. Se pasó volando el tiempo. Me encantó conversar contigo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.